Quiero que vayamos a la palabra del Señor allí en el Génesis capítulo 35. Una palabra que el Señor me ha interpelado, me ha hablado de que tenemos que ser transformados y saber quiénes somos en Jesús. Porque a veces nos catalogamos que somos cristianos, hay algunos que son cristianos verdaderos, seguidores de Jesús, están también los convencidos y están los simpatizantes. Hay gente que viene a la iglesia solamente porque Dios lo sana, lo salva, lo prospera, lo ensancha, fíjese cómo me ensanchó a mí. Pero venimos por las necesidades. Ahora el ejemplo aquí de Jacob nos va a dar algunas pautas de cómo nosotros verdaderamente necesitamos ser transformados y recordar quiénes somos en el Señor. Dice en el versículo 1 del capítulo 35, viene allí, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino en que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, y todo el pueblo que con él estaba. Y dice en el verso 7, y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad y lo creemos. Tu palabra jamás vuelve vacía. Queremos que lo que tu palabra quiera declararnos en esta noche sea una palabra que no solamente nos toque, que sea una palabra que pueda ser atesorada en nuestros corazones y llevadas a la práctica. No por nuestros méritos, no por nuestras acciones, nuestras obras, sino por tu gracia y la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús y los que le amamos decimos amén. Dice también la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 en la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. ¿Para cuántos Dios es misericordioso? Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La primera cosa que Dios le dice aquí a este varón, dice, levántate y sube a Betel y quédate allí. Si leemos en el capítulo 34 nos damos cuenta que hubo un incidente y una masacre de algo que, si bien fue tomada una venganza por la deshonra a una de las hijas de Jacob, que era hija de Lea, esto hizo que Jacob se apartara de Betel, de la casa de Dios, donde se suponía que él debía estar. Y a veces nosotros terminamos en problemas y dificultades porque no estamos donde Dios quiere que estemos. Y nos apartamos de la presencia de Dios y todos los problemas, las circunstancias nos vienen
Y la única manera que lo mundano salga de nosotros es cuando nosotros llenemos esos huecos con la presencia de Dios. Nosotros tenemos que alejarnos de esas cosas, alejarnos de las cosas que hacen que nosotros seamos retenidos para lo que nuestra carne quiere, pero que no podamos ser transformados para la gloria de Dios. En el capítulo 34 es uno de los capítulos más infames de la historia de Israel, porque si usted lo lee, ni una sola vez se menciona a Dios. En ningún momento está la palabra Dios, ni siquiera se menciona algo acerca de Él. En cambio, en el capítulo 35, que tiene solamente 29 versos, se lo menciona 10 veces sin contar las veces que se habla de Luz y de Betel. Y la primera cosa que Dios le dice no solamente sube, sino que purifica a tu familia. Y le hago una pregunta en esta noche: ¿cómo está su familia? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su esposo, su esposa? Para tener un encuentro genuino con Dios es necesario despojarnos de todo lo que nos ata al mundo. Es necesario sacarnos los ídolos o las cosas que toman el lugar de Dios, porque ídolo no es solamente tener algo colgadito aquí en el pecho o algo que tenemos allí en nuestra casa. Ídolo es todo lo que ocupa el lugar que le pertenece a Dios. Quizás puede ser una profesión, quizás puede ser tu familia, quizás puede ser una ambición que tienes, quizás tu ídolo puede ser algo a lo que quieres llegar, pero que ocupa el lugar que le pertenece a Dios. Porque Jacob quería recibir la bendición de Dios, le pide a su familia que se purifique, que se limpie. Si usted lee en el capítulo 31, verso 19, habla allí algo muy importante, que una de las hijas de Labán había tomado los ídolos, Raquel había tomado los ídolos que le pertenecían a su padre. Y a veces venimos al Señor, estamos en la casa de Dios, levantamos muy bien las manos, adoramos, cantamos, pasamos al altar, lloramos, moqueamos, hacemos todo lo que parece o aparenta que estamos siendo transformados, pero cuando pasamos la última puerta de este templo, volvemos a lo mismo. Y llegamos a casa y nos envolvemos en la misma vorágine, en la misma rutina de cada día. Aún tenían que cambiarse la ropa, porque a veces la ropa también está contaminada por cosas que no convienen, como dice allí en Judas 1:23, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Por eso necesitamos vestirnos del nuevo hombre, de la nueva mujer, creados en Cristo, transformados por el poder del Señor. Qué importante que es que nuestra familia sirva a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros bendecimos a Dios por tener un hijo en el campo misionero junto a su esposa y a sus 3 hijitos, nuestros 3 nietitos que extrañamos muchísimo. Pero tenemos otro hijo más en Buenos Aires que está sirviendo a Dios en una linda iglesia. Es muy importante, pero que cuesta. Porque hemos pasado momentos de lágrimas, momentos en que nuestros hijos estaban apartados de Dios. Y usted va a decir, ¿pero cómo? ¿Usted no es el misionero santo? ¿Usted no tiene problemas? Hoy cuando el hermano preguntaba si teníamos problemas, creo que Mili y yo íbamos a levantar todo, porque vivimos rodeados de problemas. Lo importante es quién es el que domina en nuestras vidas. Entonces tenemos que purificarnos de todo aquello que nos aparta del Señor. Qué lástima que es cuando a veces nosotros aparentamos ser buenos hijos de Dios, pero en casa vivimos otra realidad. Y a veces los maestros de la escuela dominical, o como decía el pastor, ahí TD Kids, cuando le hablan a la maestra o el maestro, le dicen, no, papá, no es lo que usted piensa. Veo unos cuantos barcos hundidos. Soy el primero. La apariencia. Quizás en esta noche el Señor te está pidiendo que tengas que enterrar algunos ídolos. Que tengas que despojarte de cosas que hacen que el primer lugar en tu vida no sea Dios. Otra de las cosas que Dios le dice es, tienes que hacer un altar.
Y Jacob le relató a su familia cómo Dios había estado desde el momento en que él huyó de su hermano Esaú, cómo Dios lo había protegido, cómo Dios se había aparecido. Él mismo dice al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Él debía volver a su primer amor. Él debía volver donde Dios lo había bendecido y Dios lo había cambiado. Quizás en esta noche, yo no soy quien para juzgar, no soy profeta ni hijo de profeta, pero quizás Dios quiere hacer un cambiecito en tu vida. Dios quiere transformarte nuevamente, para que cada mañana cuando nos levantemos, veamos la luz del Señor. Para que cada mañana cuando nosotros respiremos digamos, estoy vivo por la gracia y la misericordia de Dios. Era justo quizás para Dios castigarlo a Jacob y a todos sus hijos por la masacre que habían hecho en el capítulo 34 en Siquem. Léalo y se va a dar cuenta que a veces merecemos el castigo por lo que nosotros hacemos, pero acá Dios tiene misericordia de Jacob porque había una promesa sobre Jacob. Y hay una promesa de Dios sobre tu vida. Hay una promesa que nadie te la puede sacar. Ni el diablo tiene parte ni arte para sacarte porque eres hijo de Dios, porque has sido comprado y lavado por la sangre de Jesucristo. No obstante, fue el pacto de la decisión que Dios le pidió a él allí, que pudiera no solamente levantarse y subir a Betel. Y a veces tenemos que levantarnos de nuestra comodidad. Estando en un lugar tan hermoso como este, cómodos, no pasamos frío, no pasamos calor. Venimos y traemos nuestras situaciones, nuestros problemas a nuestros líderes, a los pastores. Y voy a tirar una pizquita de misiones. ¿Y qué hay de aquellos que jamás escucharon ni una sola vez el nombre de Jesús? Que no saben que ni siquiera vino una por la primera vez. Y nosotros estamos hablando de que Jesús viene pronto, que Él vuelve pronto, cuando otros jamás lo han escuchado. Aunque Jacob había pecado, ahora estaba haciendo lo correcto. Le estaba subiendo a Betel, estaba pidiendo a su familia que se purificara y estaba preparando un altar para Dios. Dice en 1 Pedro 2:15 que porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. No como siervos de Dios. Donde nosotros servimos al Señor en la mayoría de los países, no podemos decir que somos cristianos. Ustedes dicen, ¡qué herejía! Porque lamentablemente la palabra cristiano para los musulmanes está relacionada con Hollywood, con la promiscuidad, con el pecado y con todo lo que se ve hoy día en las redes sociales, en la televisión. Nuestro calificativo es somos seguidores de Jesús. Seguimos a Jesús. Y lamentablemente, yo no hablo de la iglesia chilena porque no la conozco, pero hablo de la iglesia argentina y de la iglesia latina, que conocemos varios países latinoamericanos. Nos catalogamos de cristianos, pero no seguimos a Jesús. No hacemos la voluntad de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Por eso Jacob aquí va a tomar el ejemplo de su abuelito, que era experto en levantar altares. Y entre esos altares tenemos en el capítulo 12, versículo 7, el primer altar, que es el altar de la gracia. Cuando Dios lo llama nuevamente a Abraham. Y Dios lo lleva allí en el capítulo 12, versículo 7, para que more en More, que significa lluvia temprana, que estaba en Siquem. Y Siquem significa cargar sobre la espalda. Y Dios quiere en esta noche que nosotros podamos levantar un altar espiritual para que esa lluvia temprana que Dios nos da en el nombre de Jesucristo nos ayude a cargar todo lo que llevamos sobre la espalda. No llevar quizás una cruz de la suegra o la cruz de los problemas económicos, pero sí la cruz de Jesucristo. Porque el que quiere
seguir al Señor, cada uno tenemos que cargar nuestra cruz. Y quizás, hermanos, a veces por las emociones, a veces por cosas que pasan en nuestra vida, no estamos llevando sobre nuestras espaldas esa cruz que el Señor quiere. Por eso en esta noche necesitamos levantar un altar de gracia. El segundo altar que así Abraham levantó fue el altar de la confianza y de la seguridad. En el capítulo 12, versículo 8, dice que así él se establece en Betel, en la casa de Dios. Y cuando él se establece en la casa de Dios, levanta otro altar allí entre Betel y Ai. Y Ai significa escombros, ruinas. ¿Cuántos vemos escombros y ruinas a nuestro alrededor cada día? ¿Cuántos vemos dolor? ¿Cuántos vemos tristeza? Todo lo que me han comentado en estas pocas horas que estamos aquí de lo que sucede socialmente aquí en Chile. Estamos rodeados de ruinas, estamos rodeados de escombros, estamos rodeados de problemas, pero tenemos que estar en la casa de Dios. Tenemos que estar en el lugar donde Dios quiere que nos plantemos. Tenemos que aferrarnos a ese lugar donde Dios quiere que nosotros caminemos bajo su gracia. Aunque tus ojos ven lo malo de este mundo, tú puedes acudir al Señor. Él está ahí cerca para brindarte seguridad, para brindarte paz, para brindarte confianza. Lo que vive la sociedad hoy día es lamentablemente culpa de nosotros los hijos de Dios, porque tenemos poca influencia en la sociedad, porque oramos mucho por nosotros, pero oramos poco por otros, porque nos ensimismamos y porque en vez de levantar un altar de confianza y de seguridad, levantamos un altar de quejología. Nos quejamos, somos quejosos, somos ambiciosos, somos mañosos y peor si somos pedrosos. Siempre estamos quejándonos por algo. O quizás estoy hablando de Argentina nada más. ¿Qué tal si pasamos al próximo altar que levantó Abraham, el altar de la decisión? Cuando él tuvo allí en el capítulo 13, versículo 18, él tuvo que separarse de su sobrino Lot. Usted recuerda quizás la historia. Lot dijo, ay, vio el valle, vio las montañas, vio todo muy lindo y dijo, esto es lo que yo quiero. Y cuando vio el viejito Abraham se quedaba con las roquitas, el lugar árido, desértico. Nosotros vivimos 11 años en el desierto del Sahara y le aseguro que no es divertido. Primero cumplimos el mandato del Señor, desierto, desierto te digo. Y nos fuimos al desierto. Pero aquí en el altar de la decisión, cuando él se separa, él va y se pone en el encinar de Mamre, que significa vigor, que significa plenitud, al lado de Hebrón, que significa alianza y comunión. Es allí donde Abraham toma las fuerzas para seguir adelante, el vigor que él necesitaba, la plenitud del espíritu para poder seguir adelante. Aunque se quedaba con un lugar rocoso, un lugar que parecía que no servía para nada, era la tierra que Dios le había prometido. Y cuando tienes una promesa de Dios, no tienes que pensar que es algo árido, que es algo rocoso, que es algo que te va a dar problemas, sino piensa que con la comunión y la alianza que tiene con Dios vas a ir adelante y vas a ser victorioso. Vas a ser transformado por el poder del Espíritu Santo y vas a poder transformar otras vidas para la gloria y la honra de tu nombre. En el altar de la decisión quizás tienes que separarte de algunas personas que no te hacen bien. Si bien Dios no le había dicho que se llevara a Lot, cometió un error allí. Es más, la misión no la comenzó Abraham, la comenzó Taré, su papá. Y Dios en el camino se encargó de Taré. Y ahora había que tomar una decisión y quizás hay personas con quienes estás aliado o estás trabajando o estás haciendo cosas y Dios te dice, no te conviene. Tienes que separarte de esas personas. El último altar que quiero comentarles es el altar del capítulo 22 de Génesis, el altar de la renuncia. Y usted conoce muy bien, cuando Dios le pide a Abraham que
sacrifique, perdón, a su hijo, su único hijo. ¿Qué haría usted, papá, mamá? Mi esposa y yo somos una pareja estéril. No podemos tener hijos. Hemos hecho todos los estudios médicos. Yo mismo, quien está delante de usted y delante del Señor, yo le escondí a mi esposa durante más de un año todos los estudios que me estaba haciendo, hasta que tuvimos que ir al médico y hacer los estudios nuevamente y nos declararon una pareja estéril. Pero Dios nos bendijo con 2 hermosos milagros, porque nuestros hijos son milagros. Nuestros hijos, nuestra familia son milagros de Dios. Y bendecimos a Dios porque nos hicieron abuelos de 5 nietos, ¿se imagina? Nuestro hijo mayor, que está en África, le dijo a la esposa: yo quiero tener 12 hijos. Gracias a Dios que llegaron así a 3 y nada más, ¿no? Pero esas cosas que cuando nuestro hijito Ezequiel, una vez en su cumpleaños, no creo que era el número 2, número 3, se cayó de una tapia muy alta así y se golpeó, y tú sales y quieres guardarlo y quieres hacer todo para que no se lastime, porque es tu hijo, tu único. Ahora, ¿qué pasa? Si en parte del proceso de la transformación Dios te pide lo que más amas, ¿estarías dispuesto a poner en el altar a tu propio hijo? ¿Estarías dispuesto a levantar el cuchillo y cortarle el cuello a tu propio hijo? ¿Estarías dispuesto a poner lo que más amas en la vida, por lo cual has luchado años y años, a ponerlo sobre el altar? Cuando nuestro hijo nos habló acerca de su llamado misionero, yo entré en crisis, porque dije: Dios, ¿por qué no llamaste al hijo del tesorero de la iglesia? ¿Por qué no llamaste al hijo del secretario o al hijo del pastor fulano? ¿Y por qué mi hijo? El Señor me dijo: porque yo di al único que tenía para que hoy tú puedas tener vida y vida en abundancia. Hermanos, si queremos ser transformados y descubrir quiénes somos en el Señor, tenemos que estar dispuestos a poner, como decimos en Argentina, toda la carne sobre el asador. Estar dispuestos a renunciar que más amamos. Una semana antes de salir al campo misionero, el padre de Milly le confesó que había hecho los estudios y tenía cáncer. Entonces la reacción de mi esposa fue: me quedo, no me voy a África. ¿Cómo me voy a ir a África si papá está sufriendo, se está muriendo? Y él, siendo un hijo de Dios, convertido del Islam, siendo pastor, él le dijo: si Dios tiene que hacer algo conmigo, lo va a hacer con tu presencia o con tu ausencia. Ve y cumple lo que Dios te pidió, y Dios hará o no lo que tiene que hacer conmigo. Tiempo después, a través de una carta postal, esa que ya ni vemos en los correos, un mes y pico después, un mes y días, creo, casi 2 meses, no me acuerdo, un mes, recibió una carta diciendo: papá ya no está más con nosotros. ¿Te das cuenta que no son tan importantes los sucesos como los procesos de Dios? Porque Dios quiere que pasemos por el valle de sombra y de muerte para probarnos y para saber si somos genuinamente lo que nosotros decimos que somos. O todos aquellos que se martillan un dedo, cuando se martillan el dedo dicen: gloria a Dios. Por eso no te olvides de estos 4 altares. El primer altar, el altar de la gracia. Somos salvos por gracia. Recordemos eso cada día. El segundo altar es el altar de la confianza y la seguridad que aquel que nos llamó, como nuestro hermano decía, es fiel en completar su obra. Él termina su obra. El tercer altar es el altar de la decisión, de separarnos de aquello que no nos conviene. Y el cuarto es aquel
de la renuncia. Importante es tener presente los cuidados y las bendiciones de Dios cada día en nuestras vidas. Porque no estamos bendecidos porque somos o porque pertenecemos a un ministerio. Estamos bendecidos solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Y seremos transformados de gloria en gloria si nosotros, como dice en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, no solamente tenemos que levantarnos y subir a Betel, no solamente tenemos que purificar a nuestra familia, sino que tenemos que hacer altar a Dios. Y el altar que hacemos es el altar diario en nuestra familia, en nuestro hogar, en el trabajo. Si estás conduciendo un taxi, si estás trabajando en una tienda, si estás trabajando en un mercado, en una fábrica donde Dios te ha puesto, levanta un altar a Dios cada día. Sé transformado por el poder de Dios. No dejes que la vorágine y la rutina de ahí afuera te contamine. Dios me permitió ir al país de la China en 2 oportunidades, y en una de ellas, no sé si lo conté esto el año pasado, pero a veces vuelvo a lo mismo, quizás a alguien no lo escucho. Estuve en una iglesia muy pequeñita, en una iglesia hogar, como se llama allá, que quizás sería más o menos un poquitito más grande que este altar, y había 800 chinitos ahí adentro. Pero como son tan chiquititos, se aprietan así como la sardina dentro de la latita. Y entre el pastor, mi colega y yo, y la gente, teníamos ni medio metro, estábamos todos apretaditos así. Los hermanos se reúnen una vez por semana, 8 horas. ¿Te imaginas un servicio? ¿Te imaginas cantando 4 horas? No, no cantan 4 horas. Con ese mismo día se hace el seminario, se hace el ABC, se ora, se ayuna, se comparte la palabra, se adora a Dios, y muchas veces porque hay mucha persecución. Yo le pregunté al pastor, ¿cómo podemos orar en nuestro país por usted? Él dijo, ore para que la persecución jamás termine. Porque el día que termine la persecución nos vamos a convertir en ociosos como ustedes los occidentales. Si queremos ser transformados por el Señor, recordemos también que hay hermanos y hermanas en otras latitudes del mundo que están pagando el precio de ser hijos de Dios. Que cada día están pagando el precio. Pero bueno, hoy no voy a hablar de misiones. Estoy hablando de ser transformados y de tener un encuentro con Dios genuino. Porque allí en el capítulo 35, verso 9 en adelante, dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde le había hablado. Tienes que saber quién eres para Dios y quién es Dios para ti. A veces nosotros sabemos muy bien quién es Dios, pero no sabemos quién es Dios para nosotros. Es nuestro Padre, nuestro compañero, nuestro amigo fiel, nuestro silencioso oyente de nuestras conversaciones. Es aquel que aún lee nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Por eso hoy el Señor aquí le recuerda en esta parte, porque Él había luchado con un ángel. Y luchó con ese ángel en Peniel, y Él seguía actuando como Jacob, engañando.
Puedes tener muy buenos encuentros con Dios y peleando con 20 ángeles donde quieras. Pero si sigues siendo Jacob, el engañador, el suplantador, Dios puede bendecirte solamente por gracia porque Él cubre su reputación. Pero ten cuidado porque puedes estar caminando hacia el lugar incorrecto. Dios tiene que tocar ese botoncito que tenemos todos en nuestros aparatitos que se llama reset. Dios tuvo que resetear la mente de Jacob. Tuvo que hacerlo volver a ese encuentro que había tenido con él cuando huía de su hermano. Por eso le cambia el nombre y le dice, tu nombre ahora será Israel, Dios lucha. Dios lucha. Y quizás en este momento también, además de tener que enterrar ídolos y apartarte de personas que no permiten que la transformación se produzca en tu vida, tengas que recordar que Dios es el que lucha por ti. Por tus esfuerzos no podrás hacer nada. No llegarás al lugar donde Dios quiere que llegues si sigues peleando tú solito. Deja que Dios pelee por ti. Deja que Dios sea aquel, como le dijo a Moisés en primer lugar, cuando Dios se presentó a Moisés en Horeb, le dijo, yo soy el Dios de tus padres. Pero más adelante en Éxodo 3:14 le dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. El Señor desea que recordemos quiénes somos en Él. ¿Quién es Él para nosotros? Le dice allí en 1 Pedro 2:9, pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios, aquel que los escogió de las tinieblas para que anuncien su luz admirable. ¿Estamos anunciando la luz de Dios? ¿Estamos brillando en este mundo tan lleno de tinieblas? Por allí alguien dijo que no es tan importante la iglesia que brilla más, sino la iglesia que alumbra más lejos. Hijo de Dios, ¿dónde estás alumbrando con tu vida? ¿Estás siendo parte de la transformación que Dios quiere hacer en tu vida? Porque quizás, como dije antes, quizás tengas que volver a tu primer amor. Cuando nuestro hijo se dio cuenta que estaba apartado del Señor, que había pasado momentos muy difíciles, mi esposa y yo estábamos allí en la iglesia y el pastor dio un mensaje que ni hoy recuerdo, pero en un momento cuando estamos orando escuchamos a alguien llorar y clamar y pedir perdón y tú que eres padre te das cuenta porque escuchas la voz, porque reconoces esa voz, porque esa voz es la voz de tu hijo y vemos a nuestro hijo en el altar pidiendo perdón a Dios, volviendo a Jesucristo y aún diciéndole al pastor, pastor, me quiero bautizar nuevamente. Porque creo que me bauticé por compromiso. Por supuesto, no lo bautizamos de vuelta. Pero ahí comenzó la transformación de nuestro hijo. Se comía la palabra todos los días y volvía del trabajo y decía, papá, mamá, mira lo que me dijo el Señor, mira. Es que años le habíamos enseñado, pero necesitaba una revelación personal. La transformación no es como la transformación de algunos grupos en otros países que cuando se convierte el padre automáticamente se convierten las 3, las 4 mujeres y todos los hijos. No, no es así. La transformación del Espíritu Santo es personal. Es individual. Cada uno de nosotros necesitamos ser transformados y despojarnos de la vieja naturaleza. Dejar que esa vieja naturaleza caiga. Dios es el que hace todas las cosas nuevas cada día. Les cuento un testimonio. Mis padres fueron los que se opusieron a nuestro llamado misionero y nuestros padres, mis padres eran nuestros pastores. Dios podía llevar a cualquier hermanito de la iglesia hasta la China y que no vuelva más, pero que no lo toque a los hijos y menos a los nietos. Y después de unos años, cuando habíamos salido de la guerra allí en el Congo, mi mamá fue a visitarnos a África. Mi mamá estaba casi ciega, veía de un solo ojo, un 30%, diabética, con muchos problemas.
Cuando ella le preguntaban en el avión qué quería comer, ella decía kitchen en vez de chicken, ¿no? Ella quería comer cocina, no quería comer pollo, ¿no? Mi mamá no sabía ningún otro idioma. Un amigo le ayudó a conseguir los tickets y solita se fue para el África, acá a la vuelta. Y cuando nosotros entramos que mamá venía, era un gozo, ¿se imaginan? Ver a la vieja en el África, donde está sirviendo a Dios, y los nietos gritando cuando lo veían a la abuela que había bajado allí de la parte de migraciones. Decían, la abuela, la abuela, la abuela, la abuela, la abuela. Y el oficial que estaba allí no nos dejaba ir a ayudar porque le decía, mi mamá no ve casi nada, mi mamá no habla inglés, yo quiero ayudarla. Y mamá bajaba y miraba dónde estaban las maletas y veía que no estaba su maleta y se volvía y subía por la escalera nuevamente. Así que en un momento el oficial me dio línea verde y ahí fui corriendo y subí esa escalera. Antes podía correr, ahora ya no. Y subí y había muchísima gente en inmigraciones. Y entonces empecé a gritar, mamá, mamá, mamá. Y por ahí alguien que levanta, hijo, ¿dónde estás, hijo? En medio de tantos negros. Y ahí fui y abracé a mi mamá y empezamos a llorar, se imagina. Encima yo soy la tribu de los mocosos, como se dio cuenta. Empezamos a llorar y a llorar. Y se acercó un oficial de migraciones. Y le dije, mamá, ¿pero por qué bajaste? Que no veo mi maleta. Mamá, no puedes a buscar tu maleta. Tienes que primero hacer inmigraciones, no puedes ir. Pero ella se había ido igual. En ese momento el oficial dijo, ¿quién es esta mujer? Es mi mamá. Tiene problemas de visión, venga conmigo. Y entonces él mismo la tomó de la mano y la llevó a mi mamá hacia su oficina, la sentó, le ofreció un vaso de agua. Y me preguntó a mí, ¿quién es usted? Yo le dije, yo soy un pastor misionero que está trabajando en el Congo y a causa de la guerra fuimos evacuados y estamos aquí y estamos sirviendo a Dios también. Dice, usted es pastor misionero. Dice, venga y tradúzcame. Ese hombre puso la mano sobre la cabeza de mi mamá y empezó a bendecirla. Es decir, gracias por haber llevado en tu vientre a un siervo de Dios. Gracias por haber entregado a tu hijo para que hoy muchos africanos conozcan a Jesucristo. El tipo empezó a predicar y a orar. Y yo estaba peor que como estoy en esta hora. No podía ni traducirlo. Mi mamá también moqueaba, terminamos los tres abrazados ahí. Transformación. Transformación que hace. Mamá volvió de África, se compró unas túnicas allá, se iba a todas las iglesias y predicaba sobre las misiones y hablaban. A veces cuando nosotros volvimos, llamaban por teléfono a casa y decían, queremos invitar a los misioneros. No, esa fecha, no, a usted no, a su mamá. Porque Dios te transforma. Porque cuando estás en un continuo altar de alabanza y agradecimiento a Dios, Dios hace lo que nosotros pensamos que es imposible. Por último, tenemos que aprender a marcar el territorio donde Dios hizo un pacto con nosotros. Dice allí la palabra del Señor, mis lágrimas me dejan. Verso 14, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Betel. Quizás en esta noche tengas que marcar un hito, un mojón, algo en tu vida que te haga recordar esta noche si estás dispuesto a ser transformado por el Señor. Quizás tiene que marcarlo en tu Biblia como yo lo tengo marcado. Y acordarte de esa fecha, acordarte del día en que Dios te dijo, erige un mojón, un hito. Es un acontecimiento puntual, personal, significativo. Y sobre el mismo derrama libación.
La libación se hacía para sellar pactos en fiestas solemnes judías, cuando se hacían votos de buena voluntad. Y Dios no te está pidiendo que vayas al mercado y compres aceite. Dios quiere que tú mismo seas el aceite que sea derramado sobre ese hito. El apóstol Pablo dijo: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo, me regocijo con todos vosotros. Y por último, aquí en el versículo 15, Él reafirmó el lugar donde Dios le ha hablado como Betel, casa de Dios. El mejor lugar donde puedes estar es en la casa de Dios, junto a tus hermanos y hermanas que te pueden contener, que te pueden abrazar ahora que pasó la pandemia, que pueden enjugar una de tus lágrimas, que pueden conocer cuáles son tus necesidades y llevarlas a Dios en oración. La vida de Jacob nos representa muy bien a cada uno de nosotros, porque fuimos engañadores o de vez en cuando se nos deslizamos por allí. Pero hoy tenemos la oportunidad de decirle a Dios: quiero que luches por mí. Una antigua canción decía: si Dios es por mí, ¿quién será contra mí? Yo puedo todas las cosas en Cristo que me fortalece. Nos parecemos en muchos aspectos a Jacob, pero hoy ¿qué tal si lo imitamos en lo que la palabra aquí nos dice? En dejarnos ser transformados por el poder del Señor. Quiero terminar con el versículo 13, donde dice: y se fue de él Dios. Y se fue de él Dios. Y aunque Jacob quedó allí con su familia y había erigido un altar y estaba a punto de levantar una piedra que marcaría su historia, Dios se fue, pero no lo dejó. Dios estuvo con él. Y pasó muchas otras situaciones. Pero cada uno de nosotros tenemos que evaluar si nosotros dejamos a Dios o si dejamos que Dios se aleje para que nosotros podamos tomar las decisiones que puedan marcar nuestro presente y nuestro futuro. Matías era uno de nuestros miembros de la iglesia allí en Chad, en el desierto del Sahara. Matías, cuando tenía 4 años de edad, fue inyectado, estaba con malaria, casi malaria cerebral, fue inyectado por una enfermera que lamentablemente le tocó el nervio ciático y el nervio de crecimiento. Una de sus piernecitas creció muy poco y casi nada, la otra era muy fuerte. Él se desplazaba con un triciclo con sus manos. Y un día alguien lo invitó a nuestra iglesia, nuestra humilde iglesia en el desierto. Él llegó un miércoles de oración, me contó su testimonio, me contó que estaba viviendo con una muchacha, que no estaba casado. Así que oramos, aceptó a Cristo como su Salvador. Y Matías a los días comenzó a venir a la iglesia y jamás faltaba. Allí en aquella época no había canalizaciones, así que en el desierto cuando llueve, como hay tanta basura, lamentablemente se llena todo de agua. Pero Matías venía siempre con su triciclo. Y cuando a veces el barro le impidía seguir adelante, dejaba su triciclo, nadie se lo iba a robar. Y bajaba con sus muletas. Siempre me ganó, él llegó siempre temprano a la iglesia. Dejó a su novia. Dijo, no, basta. Yo quiero hacer las cosas bien.
Yo quiero seguir a Jesús como tengo que seguirle, así que por ahora, mi amor. Y Matías comenzó a servir a Dios. Aquel que habían catalogado como el rengo, el cojo y todos los calificativos que hoy el hermano leía en la palabra en Levítico. Un día hicimos una campaña grande y pusimos una pantalla y proyectamos la película Jesús. Y le aseguro, teníamos que pedir permiso a la comuna para poder proyectarla dentro de nuestra propia propiedad, porque como es un país musulmán. Así que en un momento cuando comenzamos a proyectar la película Jesús, usted se ponía del lado de la pantalla y lo único que veía eran ojos y dientes. ¿Se imagina, no? Y le pregunto a los muchachos, al equipo ministerial, llámalo, nuestro equipo de trabajo, ¿dónde está Matías? Y uno dijo, creo que está en el templo, pastor. Así que fui a buscarlo, teníamos una puerta muy precaria en nuestro humilde templo y cuando entro lo veo a Matías que estaba tirado al lado de un tambor que teníamos, arrodillado como podía. Y estaba abrazado a ese tambor diciendo, Padre, salva a los que están viendo la película. Jesús, haz milagros, toca la vida. Señor, sálvalos, te necesitan. Y estaba llorando. Y yo me puse al lado de Matías, la vergüenza, el pastor de la iglesia. Me puse al lado de Matías, lo abracé y empezamos a orar. En un momento él dejó de orar, oré un poquito yo. Se levantó como pudo, tomó sus muletas. Me miró y me dijo, pastor, alguien tenía que orar, ¿verdad? Sí, Matías, es verdad, perdón. Y cuando vamos caminando hacia afuera dije, Matías, te traje 2 sillas de plástico para que estés en la platea y que puedas ver la película Jesús en la lengua local. Dice, pastor, ¿sabe? Mientras yo estaba orando, el Señor me llevó al cielo. Yo vi que tenía piernas nuevas. Y que corría por todo el cielo y alababa al cielo. Pastor, el Señor me va a dar piernas nuevas. No me importa lo que vivo acá. Yo vivo para Cristo. Y cuando esté en la presencia de Dios, voy a tener piernas nuevas. La gloria sea para Dios. Transformación, mi hermano. Transformación. ¿Quién eres para Dios? ¿Quién eres para Dios? Matías se convirtió en nuestro primer operador de la radio La Voz de la Esperanza, que dicho sea de paso, hace unos días cumplimos 20 años llevando el evangelio en un país musulmán. Quizás tienes buenas piernas, un buen pasar económico, una hermosa familia, pero necesitas, como Matías, ponerte en el altar y dejar que el Espíritu Santo obre en tu vida. Ya no más vivir lo que viviste hasta el día de hoy, sino decir, a partir de hoy yo sé quién es Jesús para mí. Y yo sé quién soy yo para Él.